Bien, el metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Dentro de las consideraciones generales resultan indispensables para la síntesis de estructuras celulares o de compuestos con actividad fisiológica, y cuando son ofrecidas en exceso de las necesidades que tiene el organismo, pueden ser utilizadas para la producción de energía. La principal fuente de las sustancias nitrogenadas son las proteínas de los alimentos. Sus niveles en las células se regulan por medio del equilibrio entre la biosíntesis y la degradación, es decir, el balance entre el anabolismo y el catabolismo, conocido como balance nitrogenado. Se puede tener un balance nitrogenado positivo en el caso de que el nitrógeno ingerido deba superar al que se excreta, y se puede tener un balance nitrogenado negativo si en el caso que se excrete más nitrógeno del que se ingiere. Es el caso de una persona con desnutrición, por ejemplo. Bien, las células poseen enzimas proteolíticas, llamadas catepsinas, que se encargan de la hidrólisis total de las proteínas que han cumplido su ciclo vital. Existe un conjunto de aminoácidos libres en todo el organismo. Estos aminoácidos son de variada procedencia y constituyen un fondo común al cual el organismo acude cuando debe sintetizar una nueva proteína o algún compuesto relacionado a las proteínas, y al cual se suman los aminoácidos sintetizados por la célula, los que son originados por degradación de proteínas tisulares que forman parte de tejidos, o los ingresados con los alimentos. Hay dos tipos de aminoácidos esenciales o indispensables y aminoácidos que son no esenciales o dispensables. Los indispensables deben ser suministrados en la dieta en cantidades adecuadas para poder mantener el crecimiento, sobre todo en los organismos jóvenes, o el equilibrio nitrogenado en los adultos. Deben ser ingeridos porque en el organismo no hay vías para poder sintetizarlos. Y los no esenciales o dispensables son los que el organismo puede sintetizar y no es necesario su administración en la dieta. El destino más importante de los aminoácidos es la incorporación a las cadenas polipeptídicas durante la biosíntesis de proteínas, y muchos son usados para la síntesis de compuestos nitrogenados no proteínicos de importancia funcional. Los aminoácidos en exceso se utilizan con fines energéticos, para obtener energía. Bien, esto es un resumen del metabolismo de los aminoácidos. A los aminoácidos llegan, ¿sí?, por la absorción del destino, por degradación de proteínas tisulares, síntesis de aminoácidos. Esto sería el fondo común, y de ahí parten hacia la síntesis de proteínas, hacia la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, y pueden partir también hacia la producción de energía, formando en esa producción de energía amoníaco que luego se excreta como urea, o formar alfa-cetoácidos para luego formar glucosa o cuerpos cetónicos. Dentro del catabolismo de los aminoácidos inician su degradación por procesos que separan el grupo alfa-amina. Existen vías metabólicas específicas para tratar con este grupo nitrogenado, como por ejemplo lo que serían reacciones de transferencia, conocidas como transaminación, y de separación del grupo amina, que es conocido como deaminación, y este queda libre formando amoníaco, que es un compuesto tóxico y debe ser de alguna manera convertido en otro o excretado del cuerpo. El organismo se encarga de incorporar, el hígado se encarga de incorporar ese amoníaco en un compuesto soluble atóxico llamado urea, el cual después pasa a la sangre, de la sangre va hasta el riñón, y del riñón luego pasa a la orina y se excreta con la orina en forma de urea. Bien, la transaminación comprende la transferencia del grupo alfa-amina de un ácido a un alfa-cetoácido, y el aminoácido se convierte en un cetoácido, y el cetoácido aceptor del grupo amina en el aminoácido. Es una reacción reversible que es catalizada por una enzima llamada transaminasa o aminotransferasa, que lo que hace es utilizar como coenzima al piridoxalfosfato. Esta sería la reacción entre un aminoácido con la transaminasa. Bien, el piridoxalfosfato forma con el aminoácido un compuesto intermediario del tipo de las bases de Schiff,
todas las uniones al carbono alfa del aminoácido resultan labilizadas y se hace posible una serie de reacciones. El aminoácido reaccionante se une entonces al sitio activo formando una base de chip con el piridoxalfosfato. Por hidrólisis se desprende el alfa-cetoácido, el grupo prostético queda convertido en una piridoxamina fosfato y luego ingresa al sitio catalítico el segundo reaccionante, que sería un alfa-cetoácido. El grupo amina es transferido al cetoácido y se regenera el piridoxalfosfato y se libera el aminoácido. El piridoxalfosfato actúa como aceptor transitorio del grupo amina y la reacción de cada par ácido-cetoácido es catalizada por una enzima específica. Salvo la L-lisina y la L-treonina, todos los aminoácidos participan en reacciones de transaminación con los alfa-cetoácidos, piruvato, oxaloacetato o alfa-cetoglutarato para poder formar alanina, aspartato o glutamato y los alfa-cetoácidos correspondientes. El grupo amina es transferido a un cetoácido para formar otro aminoácido y estas reacciones sirven como primera etapa en la degradación de los aminoácidos y también representa una vía para la síntesis de aminoácidos. Acá está un resumen de la transaminación. Los aminoácidos más cada uno de los demás reactivos, como ser piruvato, oxaloacetato o alfa-cetoglutarato. Luego se produce la transaminación y se obtiene el alfa-cetoácido con alanina o el alfa-cetoácido más aspartato, que luego se transforman en alfa-cetoglutarato, que por transaminación genera alfa-cetoácido, y si se acopla a glutamato, por deaminación oxidativa me da alfa-cetoglutarato más amoníaco, que como dijimos antes se transforma en urea para ser excretado. La deaminación del glutamato, el alfa-cetoglutarato es el sustrato más comprometido en estas transaminaciones. A partir del glutamato, el grupo nitrogenado puede ser separado por un proceso de deaminación y oxidación catalizado por la glutamato de hidrogenasa, la cual utiliza ANAT o NAP fosforilada como coenzima. La enzima se encuentra en la matriz mitocondrial y es activada por ADP y GDP e inhibida por ATP y GTP. En cuanto a las vías metabólicas del amoníaco, la principal fuente de amoníaco es la deaminación oxidativa del glutamato y también se produce por acción de las bacterias de la flora intestinal sobre los restos de alimentos nitrogenados. El hígado es capaz de eliminar casi la totalidad del amoníaco que le llega y así los niveles de este en sangre son muy reducidos. De las vías de eliminación, la más importante es la que los incorpora a la síntesis de la urea y otro mecanismo es la formación de glutamina. Bien, por un lado la formación de glutamina, el amoníaco puede ser unido al ácido glutámico por acción de la glutamina sintetasa, que lo que hace es catalizar la formación del enlace amida de la glutamina y lo hace mediante una reacción irreversible. Es un mecanismo que tiene gravitación funcional en el cerebro. La glutamina puede ser hidrolizada a ácido glutámico y amoníaco por acción de la glutaminasa, la cual se encuentra en hepatocitos y en otras células. Está la reacción del glutamato junto con el amoníaco por la glutamina sintetasa me da glutamina. La casi totalidad del amoníaco, por otro lado, la formación de urea, dijimos que la casi totalidad del amoníaco era convertido en urea gracias al hígado. Esa síntesis de urea se realiza a través de un ciclo metabólico conocido como el ciclo de la urea o de Krebs y Henseley. Como alimentadores del ciclo tienen que ingresar amoníaco, anhídrido carbónico y aspartato, el cual cede su grupo alfa-amina. Esta formación de urea tiene varias reacciones. La primera es la síntesis de carbamil fosfato. Se produce una condensación de amoníaco, anhídrido carbónico y fosfato para poder formar carbamil fosfato, la cual es catalizada por la enzima llamada carbamil fosfato sintetasa. Se hidrolizan dos moléculas de ATP y la enzima requiere magnesio y N-acetilglutamato, que actúa como un activador. La segunda reacción es la síntesis de citrulina. La porción carbamilo es transferida desde el carbamil fosfato a la ornitina
que es el primer intermediario del ciclo, se forma citrulina y se libera fosfato. La reacción es catalizada por la ornitina transcarbamilasa que se encuentra en la matriz mitocondrial. La citrulina debe abandonar la mitocondria, ya que las etapas siguientes no se cumplen en la mitocondria, sino en el citosol de la célula. Esta sería la reacción entre el carbamilfosfato y la ornitina con la ornitina transcarbamilasa. Por liberación de fosfato se forma la citrulina. Bien, la tercera reacción es la síntesis de arginino-sucinato. Ingresa al ciclo aspartato, que se une a la citrulina para poder formar arginino-sucinato. La enzima es la arginino-sucinato sintetasa, la cual requiere ATP, que se hidroliza a AMP y pirofosfato inorgánico. Es una reacción de tipo irreversible. Bien, el cuarto paso es el clivaje de arginino-sucinato. Se produce una escinsión que es catalizada por la arginino-sucinasa y se forma de esta manera fumarato y arginina. En el quinto paso se produce la hidrólisis de esa arginina. Se produce hidrólisis del grupo guanidina de la arginina y se forma urea y ornitina. La arginasa es la enzima que cataliza esta reacción y la ornitina puede iniciar otra serie de reacciones uniéndose a un resto carbamílico. Acá tendrían entonces de forma esquematizada lo que vimos recién de la formación de la urea. Bien, el ciclo de la urea y el del ácido cítrico están interconectados y el funcionamiento del ciclo del ácido cítrico motoriza al ciclo de la urea. La urea es una sustancia soluble, difusible a través de las membranas celulares y completamente atóxica. Bien, vamos a ver ahora, una vez que se le quita el grupo amino al aminoácido, los destinos que puede tener el esqueleto carbonado que queda. Casi todos los aminoácidos no esenciales son glucogénicos, es decir que la conversión de estos en glucosa es un proceso reversible. Se pueden sintetizar sus esqueletos carbonados a partir de intermediarios metabólicos procedentes de la glucosa. Y casi todos los aminoácidos cetogénicos son indispensables. Quiere decir que pueden ser convertidos en cuerpos cetónicos, pero no se produce el proceso inverso. Las vías degradativas que siguen las cadenas carbonadas de los distintos aminoácidos de aminados varían según la naturaleza que tengan esas cadenas. Las transformaciones a las que son sometidas las llevan a formar productos intermediarios que se conectan con otras vías, por ejemplo de los hidratos de carbono o de los ácidos grasos, y de acuerdo con esto se separan en distintos grupos. Por ejemplo, están las que forman oxaloacetato, que van a terminar para formar aspartato y asparagina. Forman alfa-cetoglutarato, la arginina, histidina, prolina e hidroxiprolina, que se van a convertir en glutamato y en alfa-cetoglutarato. Las que forman succinil coenzima A, en esos tenemos la metionina, la isoleucina y la valina. Los que forman piruvato, está la alanina, la serina, la cisteína y la cistina. La glicina también, pero primero se transforma en serina y la trionina en glicina y luego en piruvato. Forman acetilcoenzima A, son todos los que forman piruvato, son convertibles a acetilcoenzima A, y hay otros que forman de manera directa como la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, la leucina y la lisina. Y los que forman fumarato, la fenilalanina y la tirosina, estos son gluco y cetogénicos a la vez. Bien, ahí estaría en un resumen el destino de del esqueleto o de la cadena carbonada. Bien, luego se produce una descarboxilación, es decir, la biosíntesis de aminas biológicas. Esa biosíntesis puede estar producida por ciertas bacterias que poseen enzimas que catalizan esa descarboxilación de los aminoácidos. Esta reacción da lugar a la formación de las aminas biológicas y biógenas. Es un proceso que forma parte de la putrefacción de proteínas por acción de enzimas bacterianas. En los tejidos animales existen enzimas que catalizan este tipo de reacciones y es un mecanismo generalizado. Por ejemplo, la histamina se forma por descarboxilación de la histidina,
catalizada por una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos presente en el riñón y en otros tejidos, y utiliza piridoxal fosfato como coenzima. La tiramina y la triptamina se produce por descarboxilación de la tirosina y del triptófano. El ácido gamma aminobutírico se produce por descarboxilación de ácido glutámico, y las poliaminas, la ornitina genera putrescina por descarboxilación. Este puede reaccionar con metionina descarboxilada para poder formar sustancias que poseen varias funciones amina, la espermidina y la espermina, a las cuales se les llama poliaminas. La transferencia de esos restos monocarbonados, algunos aminoácidos participan de reacciones en las cuales se transfieren otros grupos reactivos utilizados en la síntesis de sustancias de importancia funcional. Los grupos monocarbonados forman un conjunto de fragmentos transferidos en procesos de síntesis de estructuras químicas complejas, y dichos restos de un carbono pueden ser metilo, hidroximetilo, formilo o dióxido de carbono. El principal donante del grupo metilo es el aminoácido metionina, y otro agente que transporta restos de un carbono es el ácido tetrahidrofólico y metilcobalamina. La mayoría de estos grupos se forman a partir de diversos aminoácidos y son transferidos para la síntesis de purina, timina, metionina, entre otros. Por su parte, el dióxido de carbono producido en el ciclo del ácido cítrico o en la descarboxilación de aminoácidos es transferido en reacciones catalizadas por carboxilasas, y en este caso la coenzima es la biotina. Las carboxilaciones requieren ATP y forman intermediarios metabólicos como ser el malonil coenzima A en la síntesis de ácidos grasos u oxaloacetato en una de las vías anapleróticas del ciclo de Krebs o en la gluconeogénesis. La transpeptidación sería la transferencia de aminoácidos entre oligopéptidos. Es una reacción bastante interesante. El resto de gamma-glutamilo suele participar en esta clase de intercambios moleculares. Los péptidos con gamma-glutamilo participan en un ciclo para el transporte de aminoácidos a través de membranas, y en estas reacciones interviene la gamma-glutamiltransferasa, que es una enzima que se encuentra en todos los tejidos, especialmente en el riñón, en el hígado y en el cerebro. Dentro de las vías metabólicas que pueden seguir los aminoácidos, se puede saber que cada aminoácido puede seguir vías que le son específicas y dan origen a diferentes productos. Las posibilidades son muchas y solo se verán algunos ejemplos. Dentro del metabolismo de la fenilalanina y la tirosina, el organismo humano no puede sintetizar el anillo bencénico que contienen estos aminoácidos, el cual debe ingresar ya preformado con los alimentos. La fenilalanina puede ser convertida en tirosina en el hígado, o a la inversa no se puede realizar, es decir, no puedo convertir tirosina en fenilalanina. Una de las vías que pueden seguir lleva a su degradación con formación de fumarato y acetoacetato, que se integran al metabolismo de hidratos de carbono y de ácidos grasos. Por eso son a su vez gluco y cetogénicos. Las reacciones son las siguientes. La primera etapa es la conversión de la fenilalanina en tirosina, lo cual es catalizado por una fenilalanina hidroxilasa. Se requiere oxígeno y tetrahidrobiopterina como coenzima, la cual es reducida por NAP. La segunda etapa se produce una transaminación y se origina el alfa-cetoácido correspondiente a la tirosina, el parahidrofenilpirúvico. Y el tercer paso es una compleja reacción en la cual se produce oxidación, desplazamiento de la cadena lateral a otra posición en el anillo bencénico y descarboxilación, formándose un ácido homogentístico. Luego el ácido se oxida para formar maleil acetoacetato, el cual se hidroliza a fumarato y acetoacetato. El fumarato es un intermediario del ciclo del ácido cítrico y el acetoacetato es un cuerpo cetónico. Ambos pueden ser oxidados a anhídrido carbónico y agua. Todas las enzimas se encuentran en el hígado. Existe una vía alternativa, además de esa, que se inicia con una reacción de transaminación para formar ácido fenilpirúvico, el cual puede ser descarboxilado a fenilacético o reducido a feniláctico. El feniláctico y el fenilpirúvico son convertidos a fenilalanina y metabolizados por la vía que lleva a tirosina y ácido homogenístico. El fenilacetato luego es excretado por orina. Bueno, eso es un resumen del metabolismo de la fenilalanina y la tirosina.
La formación de catecolaminas, otra vía que puede seguir la fenilalanina y la tirosina, lleva a la producción de sustancias de gran actividad. La secuencia de esas reacciones a partir de la tirosina son las siguientes. Primero se produce la formación de dopa. Por acción de la tirosina se introduce un segundo grupo, por acción de la tirosinasa se introduce un segundo grupo hidroxilo en el anillo bencénico para poder formar 3,4 dihidroxifenilalanina. La reacción requiere de oxígeno y la coenzima es la tetrahidrobiopterina. La segunda reacción es la formación de dopamina. La dopa descarboxilasa cataliza la reacción de esta amina biógena. La dopamina es muy activa y un intermediario del sistema nervioso. El tercer paso es la formación de noradrenalina. La dopamina es hidroxilada por acción de la dopamina beta hidroxilasa, la cual se convierte en noradrenalina y se requiere la presencia de oxígeno y ácido ascórbico. La formación de adrenalina y el cuarto paso es la formación de adrenalina o epinefrina. La noradrenalina es transformada en adrenalina por un proceso de transmetilación catalizada por una metiltransferasa y requiere S-adenosilmetionina como dador de metilo. Ahí está sintetizado la formación de la catecolamina. Estas catecolaminas deben ser degradadas y eliminadas del organismo. Este proceso de inactivación se realiza por acción de dos tipos de enzima, la monoaminooxidasa, que cataliza la deaminación oxidativa de las catecolaminas y de otras enzimas biológicas, y la catecol o metiltransferasa, que cataliza la metilación de uno de los grupos hidroxilo de las catecolaminas. Otro metabolismo es la síntesis de otra vía metabólica de los aminoácidos, la síntesis de melanina. La melanina es lo que le da el pigmento que da color, es el pigmento que le da color a la piel y al pelo. Es derivado de la tirosina, la cual previa formación de dopa sufre una serie de reacciones que llevan a la producción de melanina, que es un pigmento de color pardo negruzco. La tiroxina también es sintetizada a partir de la tirosina. Hay ciertos errores congénitos del metabolismo de la tirosina y la fenilalanina que terminan generando una enfermedad. Por ejemplo, la fenilcetonuria u oligofrenia fenilpirúvica es la incapacidad de convertir la fenilalanina en tirosina. La alcaptonuria es la incapacidad para metabolizar completamente la fenilalanina y la tirosina. Y el albinismo es siempre tiene falta de tirosina, de tirosinasa. Es una enzima que convierte la tirosina en dopa y no pueden sintetizar melanina. Las personas que tienen albinismo carecen de pigmentación en la piel y el cabello. Dentro del metabolismo del triptófano está la síntesis de la serotonina. Se produce su hidroxilación en el carbono 5 para formar 5-hidroxitriptófano. Este se descarboxila para formar 5-hidroxitritamina, dando serotonina, trombotonina o trombocitina. La mayor parte de la serotonina es metabolizada por deaminación oxidativa para dar un compuesto inactivo, el 5-hidroxiindolacético. Y por otro lado, la síntesis de melatonina se forma a partir de triptófano, el cual debe convertirse primero en serotonina. Esta es acetilada y luego metilada. Otra vía puede ser la síntesis de ácido nicotínico. Es una vitamina del complejo B que participa en la constitución de las coenzimas NAT y NAT fosforilada. Existe una vía metabólica del triptófano que lleva a la formación de este ácido. Y otro es por putrefacción bacteriana. Las bacterias de la flora intestinal pueden actuar sobre el triptófano de los restos de alimentos y formar sustancias que se absorben y se eliminan por orina o pueden ser excretadas con las heces. Entre estas se encuentran, por ejemplo, el indol acético y el escatol e indoxilo. Bien, hay algunas reacciones de detoxicación. Algunos aminoácidos o sustancias derivadas de ellos son utilizados por el organismo en reacciones que tienden a tornar inocuas o a facilitar las sustancias, a facilitar la eliminación de ciertas sustancias que son tóxicas y están ingresadas en el organismo. Esas serían las reacciones de detoxicación.
Bien. Por otro lado, la síntesis de creatina es una sustancia presente en el músculo, en el cerebro y la sangre en forma libre o como fosfocreatina. Los aminoácidos arginina, glicina y metionina están involucrados en la biosíntesis de creatina. La primera reacción es la transferencia de un resto de amidina de la molécula de arginina a la glicina y la síntesis se completa con la metilación del ácido guanido acético. El donante del metilo es la S-adenosilmetionina. La creatina reacciona con ATP para formar creatina fosfato, que es una reserva energética, catalizada por la fosfocreatinquinasa. Luego, por deshidratación, se convierte en creatinina, la cual se encuentra en la sangre y en la orina.